ONGs encargadas de brindar asesoramiento a los usuarios de redes sociales y páginas web instan a tener mucho cuidado a la hora de utilizar estos sitios. Advierten sobre los riesgos que uno corre estando en Internet. Pese a que cualquier sitio tenga su base y condiciones, solo el 10% de la gran cantidad de usuarios se toma el tiempo de leer e interiorizarse acerca del uso, y principalmente de las redes sociales. Según la ONG Protección Online, existen varias recomendaciones que pueden ser importantes para los usuarios de cualquier página de relacionamiento. Es muy importante no agregar demasiada información, por ejemplo, el lugar de donde uno vive, donde trabaja, donde estudia. Más aún los adultos suben fotografías de sus hijos. Ahora que estamos por iniciar la etapa escolar, típico las mamás, papás suben fotografías del primer día de clase, aparece el logotipo de la escuela, saben ya la mayoría de sus amigos a qué colegio entran sus hijos, la insignia, el horario de entrada, o sea, la cantidad de publicación que uno hace puede afectar bastante. Mario explica que es muy importante tener calidad de contactos y no solo cantidad, así como todos los usuarios buscan solamente popularidad en las redes. Exactamente. Hay que usar una analogía. Supongamos que yo estoy en una plaza. Yo no voy a estar entablando una relación amistosa o mucho menos voy a ir a la casa de una persona si la encuentro en esa plaza y comenzamos a dialogar. O sea, debe haber no solamente una empatía, sino también confianza. O sea, yo, del mismo modo, si alguien me envía petición en una red social, yo debería saber si lo conozco realmente, porque hay una competencia muchas veces que no tiene mucho sentido. El hecho de tener una gran cantidad de lista de contactos, lista de amigos o seguidores en Instagram o en Twitter. Entonces es muy importante saber que eso a nosotros no nos ayuda. Debemos agregar o aceptar la petición de amistad solamente de personas con quienes nosotros realmente conozcamos y sepamos quiénes son en la vida real. Según la experiencia de Protección Online, los casos más comunes que se denuncian o por lo menos se consulta es por la red social de Facebook, ya que es la red con más usuarios en el país y en el mundo. Sí, normalmente lo hacen, no lo hacen presencialmente, pero lo hacen a través de nuestra fanpage, a través de nuestra cuenta de Twitter o suscribiéndose a algún correo electrónico. ¿Cuáles son las consultas más comunes que surgen? Son casos ya de usurpación de identidad, cuando supongamos que yo te busco en Facebook y entro y comienzo a descargar todas tus fotografías y creo un perfil falso tuyo y comienzo a difamarte en tu nombre para perjudicar tu imagen. El segundo caso también son los muy sonados, son casos de bullying, de acoso cibernético, donde la persona quiere denunciar que otra persona lo está acosando, está compartiendo sus fotografías en algún grupo, lo está difamando, y también tienen que ver con cuestiones de extorsión, ya cuando estamos hablando ya de cuestiones mucho más complejas. Además, lo preocupante del caso es que la gran mayoría son adolescentes, ya que son ellos los más fanáticos de estas redes. En la mayoría de los casos son adolescentes, la mayoría de los casos son adolescentes porque los adolescentes pueden que no acudan a los papás porque los papás posiblemente no sepan lo que es phishing, no sepan lo que es bullying, no sepan lo que es hashtag, entonces no acuden a los padres, acuden a nosotros o cualquier otra entidad, entonces los jóvenes son. En estos casos, lo que hace Protección Online es asesorar de manera gratuita a las víctimas de cualquier situación en las redes, enviando todos los enlaces necesarios a fin de que los usuarios encuentren la solución, o también ayudar a realizar la denuncia en el Ministerio Público o ente que corresponda para los casos más complejos.